Shalom, bendiciones de lo alto. Quise hacer una pausa en mi lugar de trabajo y compartir contigo a través de este video una hermosa lección que, que Hashem me dio en esta mañana. Pienso que la oración que hice en mi hogar fue contestada cuando leí esta hermosa reflexión basado en los comentarios de Rashi, ¿no? Estamos estudiando la Parashá Beshalat. Recordemos que en esta porción se describe la travesía del pueblo de Israel una vez que sale de Egipto, que llega al desierto y que estando allí, bueno, se encuentra frente al Yam Suf y vienen sus enemigos, Paró y todo su ejército tras ellos. En el momento que se parte el Yam Suf, los egipcios eran los perseguidores y los yehudí, ¿verdad? Estaban siendo perseguidos. Estaban viendo los judíos en ese momento una situación muy difícil y los egipcios querían aprovecharse de esa situación para ir tras ellos, para recuperar el botín, ¿verdad? Y repartirlo. Pero no sabían que Dios ya les había tendido, como quien dice, una trampa, ¿no? Las aguas volvieron a la normalidad y los egipcios perecieron ahogados. Aquel camino donde los egipcios pasaron montados ya se hallaba sepultado bajo las aguas. Dice Rashi que los castigos a los egipcios no fueron todos por igual. Él explica que cada uno recibió su merecido. Los menos perversos fallecieron rápidamente, se hundieron como plomo, ¿verdad? Los intermedios como piedra, es decir, que no descendieron tan rápido, y los más perversos como paja. ¿Cómo es eso? O sea, bajaban y subían, bajaban y subían. Estos últimos podían por momentos respirar, tomaban aire, luego se hundían, eran golpeados por las olas, se iban ahogando cada vez en mayor número, perdían el conocimiento, eran arrojados hacia afuera, sus pulmones recibían aire otra vez y bueno, imagínense en esa agonía y esa perpetuidad se perpetuaba el sufrimiento. ¿Qué podían pensar? Tal vez algunos esperanzados en que podían llegar a la orilla, podían salvarse, de pronto tal vez en ese momento pensaban y recordaban lo que Hashem había dicho a través de su siervo. Dijo Dios, y sabrá Egipto que yo soy Hashem. Según el Evan Ezra, antes de que ellos fallezcan, ¿cuál era el objetivo? ¿Que llegasen a tener un reconocimiento de la existencia de Dios? La pregunta es obvia. ¿Acaso estos egipcios, luego de reconocer a Dios, se lo iban a transmitir a alguien? Se preguntan, ¿de qué les serviría que reconozcan a Hashem si luego de unos instantes dejarían de existir? No se entiende. Para la mente humana no hay lógica, no hay comprensión de las cosas que ocurren, tanto al Rachá como al Sadid. No se entiende. ¿Para qué hacer que una persona cuando ya esté muriendo reconozca si ya está al borde de la muerte? ¿Tiene algún sentido? Según nuestra lógica no, ¿verdad? No tiene ningún sentido. Sin embargo, dicho conocimiento, explican los maestros, tiene mucha importancia aunque los acompañe solo en sus muertes. Dios no le restó importancia a los que morirían reconociéndolo, como así también a los que quedarían con vida. Nosotros pedimos diariamente, ¿verdad?, que todas las personas puedan reconocer que Adonai es uno, único, que tengan esa oportunidad. Dios quiere que todos los seres humanos, aquellos idólatras inclusive y transgresores, puedan reconocerlo y verlo, ¿verdad? Dichoso de aquel que vive constantemente con ese reconocimiento, aunque alguien llegó a hacerlo unos instantes antes de morir. Muchos tienen la oportunidad de hacer una genuina teshuva, sin importar qué tan bajo hayan caído.
De hecho, hay interpretaciones que dicen que Paró no murió, que él fue el último, ¿verdad?, en entrar y que vino un ángel que lo mantuvo sumergido durante bastante tiempo bajo el agua y que en ese momento él, primero, primero tuvo la oportunidad de reconocer que Hashem es el único, quien como tú, Dios entre los dioses, mi camoja, Baelin Adonai. Y según algunas interpretaciones, Hashem vio, escuchó y aceptó la Teshuvá de Faraón, y se convirtió posteriormente en el rey de Nínive, y sabemos la historia de Nínive. Otros dicen que no, que él murió bajo el castigo de las aguas, porque precisamente ese fue el elemento que él usó para dañar, entre otras cosas, a los judíos. Usó el elemento del agua para mandar a matar a todos los niños y así de alguna manera acabar con la vida de Moche, del redentor de los judíos. Y ese mismo elemento fue usado para castigo. Esto nos recuerda que debemos tener cuidado, porque con lo que dañemos a otro vendrá juicio para nosotros. Hasbe Shalom, lo aleino. Entonces es importante que nosotros tengamos presente esto, que todo lo que sembremos, todo lo que siembre el hombre, eso cosechará. Y que todo el mundo, malvados y justos, recibirán la retribución conforme a sus hechos y a sus obras. Sea que Faraón haya perecido, ¿verdad?, como merecido castigo por todo el sufrimiento que causó, o que aunque haya sido castigado, a su vez el Eterno aceptó su Teshuvá, vemos dos elecciones importantes. Mientras haya vida, hay esperanza. Mientras haya vida, Dios quiere que todos procedan a un arrepentimiento. Dios no quiere la muerte del impío. Él quiere que rectifique, pero aún a veces el corazón de la persona está tan endurecido que no importa que se esté ahogando, no importa que sus pulmones estén a punto de estallar, aún así persiste en su corazón en hacer lo malo. Y el arrepentimiento no es una confesión de boca, es del corazón. Y solo Hashem puede medir quién en su último suspiro y aliento de vida cambió la dureza de su corazón. Por eso nosotros no podemos condenar a las personas. Y aunque veamos que está conduciéndose de tal o cual forma, solo Hashem dará el justo castigo o el perdón que la persona merece. Podemos entender entonces con las interpretaciones y comprender que a veces queremos entender la mente de Hashem. Anoche, frente a la urbanización donde vivo, asesinaron a 2 personas. Uno de ellos, un policía. Otro, un joven que había salido de su casa a las 8 de la noche a botar la basura. 2 de los policías que pasaban por el urbanismo los habíamos visto como 1 hora antes pasar haciendo su ruta. Ya iban a su casa. Cuentan los que describen el hecho que en el momento que ellos vienen pasando por frente al urbanismo, iban 2 policías en una moto. En ese mismo instante venían unos delincuentes que parece que habían hecho algo malo y venían huyendo. Estos policías no los iban persiguiendo. Sin embargo, ellos se asustaron cuando los vieron porque sabían que habían hecho algo malo y pensaban que venían tras ellos. Y comenzaron a disparar una ráfaga
de tiros que alcanzó la vida de uno de los policías. Pero además, la vida de dos jóvenes que simplemente estaban pasando en ese momento. Uno de ellos, de 19 años, muere al instante. El otro está delicado. Y es algo que nos lleva a reflexionar. Primero, a valorar la vida. Agradecer las oportunidades que Dios nos da. Sabemos que estamos en manos de Hashem. A veces no encontramos lógica. ¿Qué iba a pensar ese joven que estaba trabajando en una construcción y había salido ese momento a botar unos escombros, que iba a perder la vida? O ese policía que se disponía ya a su hogar. No sabemos. Solo nos toca pedir a Hashem que dé consuelo y fortaleza a esa familia y no pensar más allá. Le decía el Eterno y recordaba todo lo que sufren los niños secuestrados y abusados diariamente. Y en mi humanidad le decía al Eterno, no sé si es mejor que mueran rápido antes de que sean tan usados día a día y sufren y sufren y sufren. ¿Qué es lo mejor para ellos, Señor? Y entendí que no soy quien, que Hashem es justo, que Hashem enjuagará las lágrimas de aquellos inocentes que sufren prolongadamente en manos de esos malvados. Que a lo mejor ese instante adicional de vida que se da o que se resta es beneficioso para la persona. Porque a lo mejor cuando una persona muere al instante y no es considerado un rachá del todo, en ese momento había alcanzado el justo nivel para que él expiara con su muerte. O tal vez una persona sufre y sufre por meses, por años, y en su sufrimiento encuentra purificación, expiación. No lo sé, ni lo vamos a saber, ni nos compete a nosotros saber las cosas ocultas que ha reservado el Eterno. Lo que sí sabemos es que tenemos una herramienta poderosa en nuestras manos, y es la tefila, es la oración, es la plegaria, y que podamos día a día encomendar nuestra vida al Creador, pedirle a Él. Ciertamente el Eterno le dice al pueblo, ¿por qué clamas a mí? Moche, toma la vara y abre, ya hecho está. Porque ya Hashem había escuchado el clamor. Ya Hashem había escuchado y aceptado la tefilá para ser librado. Y en ese momento debían era actuar. El cielo nos ayude a discernir que siempre debemos orar. Siempre. Porque todo se conquista primeramente allá. Pero hay que saber cuándo esa oración debe activarse con una acción. Y que sea momento de avanzar. Bendito sea el Creador. Mika Moja Baelin Adonai. ¿Quién es como tú, oh Señor, entre los dioses? Gracias te damos. Gracias te damos por todas las cosas. Y que puedas enviar prontamente a Mashiach. Rápido y en nuestros días. Bendiciones para todos.